Buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de bienes de hoy, miércoles 23 de septiembre. Esperando que se encuentren bien, esperando que hayan retomado con energía y ojalá con eh, buenos propósitos y buenos planes para este cierre de semestre. Como lo decíamos ayer, ya esta segunda parte se va un poco más rápida. Es el final, cambia las temperaturas, se pone más odioso un poco incluso el ambiente, pero bueno, confiemos en que eso no entorpezca nuestros estudios. Eh, hoy día, técnicamente, deberíamos pasar a un gran tema. Un tema que incluso tiene un elemento sociológico, por decirlo así, de mucha importancia, ¿ah? Que es hablar de la prescripción. ¿Por qué digo que tiene una componente sociológica? Porque cuando uno habla de la prescripción, no es un tema que genere acuerdo en todas sus variantes ni en todas las personas. ¿Mm? La prescripción, en, en términos muy generales, implica un cierre de algo, ¿cierto? Algo termina, algo se extingue. Entonces, por eso les decía yo, hay una componente social muy fuerte porque a veces no todos estamos de acuerdo en que las cosas se extingan, en que las cosas terminen para unos, ¿ah? Sino que a lo mejor hay cosas que deben perdurar por siempre. La prescripción se opone a la eternidad desde ese punto de vista, ¿ah? Y yo creo que ustedes lo intuyen en la conversación, sobre todo porque la prescripción, estamos hablando de la netamente general, incluso en el pensamiento que pueden tener las personas ajenas al derecho de lo que debe ser una prescripción. A propósito de, efectivamente, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en materias penales, ¿cierto? Donde la prescripción, que fue la prescripción de la acción penal e incluso la prescripción de las penas, ha pasado a ser una discusión en el orden moral. ¿Debe prescribir? ¿Debe prescribir una acción persecutoria? ¿Debe prescribir la pena impuesta a un sujeto que nunca la ha cumplido? ¿Ven? Bueno, un gran tema se dio a propósito, por ejemplo, de los crímenes de lesa humanidad. Aquellos que efectivamente lesionan derechos esenciales y fundamentales de las personas, ¿no? Incluida el, incluido el delito de tortura. Entonces, toda la visión de la humanidad de lo que han sido los crímenes atroces en contra de los derechos humanos ha llevado al pensamiento de que la prescripción es una institución absolutamente descartable cuando se ha atentado contra los derechos humanos. Así lo entendió nuestro país cuando ingresa ya en tiempos de la democracia y se suscriben todos aquellos tratados que dicen relación con los derechos fundamentales de las personas. Entonces allí la discusión era, ¿deben o no deben prescribir estos delitos? Y se llega obviamente al consenso mundial de todo el ordenamiento jurídico, de que estas acciones no pueden prescribir. Pero cuando uno los va observando, y en Chile eso ya está, digamos, así que no tenemos ese problema, uno se empieza a dar cuenta que la prescriptibilidad de las acciones, de los hechos, en este caso, puede ir abarcando otras figuras humanas, ¿ah? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con países donde las acciones penales pueden perseguir mucho tiempo a las personas. Hay casos muy emblemáticos, sobre todo lo que ha pasado en el último tiempo, por ejemplo, con los abusos, ¿ah? El abuso infantil y el abuso no infantil también, ¿ah? El abuso de mujeres. Ahí está el caso de este productor de cine allá en Hollywood que
tiene muchas acusaciones, muchas imputaciones en su historia, incluso que no se persiguieron, pero que se pueden perseguir porque al parecer los procesos siguen o pueden seguir abiertos por muchos años, ¿no? Por ahí hay un director famoso también, antiguo, que es Polanski, Roman Polanski, un director muy afamado. Su obra, al menos que a mí me gusta, yo la he visto, La danza de los vampiros. Eh, es un director que no ha podido regresar nunca a Estados Unidos porque está eh, allí sindicado como autor de una violación. Entonces, ya han pasado 40 años o 50 años de aquello y, sin embargo, bueno, no se puede porque la acción persecutoria está viva. Acá en Chile tenemos ya una aprobación reciente, por ejemplo, que los delitos contra el abuso infantil se han vuelto imprescriptibles. ¿Ven? Y las personas empiezan a discutir y a debatir. ¿Y por qué debe prescribir una acción? A lo mejor no deben prescribir las acciones. Bueno, y ahí está toda la corriente, al menos en el área penal, que señala que efectivamente para alcanzar la estabilidad, la seguridad, la certeza jurídica, es necesario que ciertas acciones tengan un fin. Y entonces ahí está el debate. ¿Un robo con homicidio debe prescribir? No debe prescribir. Son cosas que uno las plantea y este planteamiento obviamente puede suscitar para ambos lados. Cuando pasamos al área civil, pasamos a un área netamente patrimonial, entonces pareciera ser que uno se siente más confiado de sostener este principio de la seguridad, de la certeza, de la estabilidad jurídica y que por lo tanto de la paz jurídica, incluso se suele decir que entonces resulta que deben prescribir las cosas y en ese sentido pareciera no existir problema. Pero sin embargo hay algunos detallitos. Yo, por ejemplo, he discutido mucho el que haya una imprescriptibilidad encubierta. Por ejemplo, en algún minuto peleaba yo en un juicio de prescripción de una obligación crediticia con un banco. Entonces, de alguna manera yo sostenía que si efectivamente habían pasado más de, si mal no recuerdo, eran 7 años, desde que la deuda, en mi concepto, estaba prescrita y que por lo tanto el juez debía proceder a declarar esa prescripción de la obligación. Pero el banco la peleó y el banco dijo, no, esta deuda no está prescrita porque esto prescribe de acuerdo a la voluntad mía. Y eso era lo que yo no toleraba. Ustedes van a llegar a su próximo curso de obligaciones y ahí van a estudiar lo que se conoce como la cláusula de aceleración. ¿Qué ocurre generalmente cuando el pago se proyecta, se desplaza en el tiempo y que nosotros en la vida cotidiana lo conocemos como pago en cuotas, ¿cierto? El pago en cuotas. Si uno lee los documentos, generalmente se encuentran con que dice el no pago de una de estas cuotas hará exigible el total de la deuda como si fuese de plazo vencido. A eso se le llama una aceleración. ¿Se dan cuenta? Porque eran 40 cuotas, pero el individuo solo pagó hasta la cuota de 10, por tanto, se aceleran todas las otras 30 restantes que estaban desplazadas en el tiempo. A eso se llama cláusula de aceleración. Esa cláusula de aceleración que a raíz de algunas normas del código que se refieren al pago específicamente y a esta relación que puede o no el acreedor recibir por parte de lo que se le deba, si hay acuerdo se puede. Entonces nace esta posibilidad de hacer pagos en cuota. Pero ¿cuál es el tema? Que lo que se entendía como cláusula de aceleración ha ido evolucionando en términos de práctica y en términos de jurisprudencia. Por ahí hay un artículo del profesor Jorge López Santamaría que analiza precisamente esta cláusula de aceleración. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en su principio
se entendía que si no se pagaban las cuotas, se aceleraba de inmediato. Entonces, era imperativa, se decía la cláusula. Significaba, por ejemplo, que si el banco iniciaba la cobranza, bueno, quiere decir que había acelerado todo el crédito. Por lo tanto, si se producía, en ese caso, la detención o la alegación de la prescripción, había que entender que se alegaba la prescripción de todo el crédito. Pues después se modificó jurisprudencialmente esto y apareció la cláusula de la aceleración facultativa. Es decir, ¿cuándo se va a producir la aceleración? No por el solo hecho del no pago de una de las cuotas, sino cuando el banco acreedor, si es que es un banco, o el acreedor haga uso de ese derecho. Pero esto a los bancos les genera mucha comodidad desde esa perspectiva. Porque, por ejemplo, si pensemos en un crédito hipotecario, crédito hipotecario, el deudor pide un crédito a 30 años y deja de pagar, entonces, supongamos, va a la 10ª cuota del dividendo y deja de pagarlo. Le quedan todavía 29 años. Si hiciéramos operar la prescripción, porque cuando el banco inicie su cobranza por no haberse hecho pago, se va a tomar en cuenta desde cuándo dejó de pagar y ver si efectivamente está prescrita la acción de cobro. En términos sencillos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el banco, con esta, o el acreedor, con esta fórmula nueva de aceleración facultativa, puede mantener el crédito no pagado desde la cuota 10, pero hacerlo exigible el año final, el año 30, lo que hace que la deuda sea imprescriptible. ¿Por qué? Porque si él decide después de 30 años, porque ahí vence la última cuota para los 30 años, desea hacer efectivo recién el cobro, le van a tomar efectivamente como ejercicio válido de la acción. Entonces yo lo discutía porque yo decía, de esa manera se está manejando artificialmente el tiempo de la prescripción. En vez de los términos normales de 1 año, los pagarés, qué sé yo, de 3 años las acciones ejecutivas o de 5 años la acción ordinaria, al final se transforma en el plazo que quiere el acreedor cuando lo quiera. Bueno, tuve un voto a favor en la Corte de Apelaciones, pero finalmente se rechazó. Pero por ahí hay algunos que lo han ganado, porque obviamente las prescripciones estaban mejor, los tiempos estaban mucho más cumplidos, a lo mejor la cláusula de aceleración no tenía el caso que tenía yo, que era una aceleración facultativa. Bueno, el punto es nuevamente la discusión de si las deudas deben prescribir. Fíjense que el otro día me consultaron por un caso, pero eso lamentablemente no se puede llevar, porque de acuerdo a la jurisprudencia actual no se podría llevar. Una persona tiene embargado un vehículo en dos juicios que son del año 2014, que nunca más se movieron. Incluso figuran como procesos archivados en el tribunal. Entonces, resulta que los abogados inmediatamente dicen, aleguemos abandono de procedimiento. Entonces, vamos a ver si hay abandono, revisando la jurisprudencia. Resulta que en este caso, uno de los casos quedó con excepciones presentadas por el deudor, pero no resueltas por el tribunal, sino que quedaron presentadas, pero no resueltas. Lo normal en un juicio ejecutivo que se está llevando es que presentadas las excepciones, de inmediato a la parte ejecutante diga, ya, señor juez, se presentaron las excepciones, bueno, quiero que se resuelva esto rápido porque quiero seguir con mi juicio. La otra parte no pidió nada. En este caso un banco ejecutante no pidió nada. Y el proceso se detuvo hace 6 años atrás. Pero ese proceso, en términos de lo que ha dicho hoy día la Corte Suprema, no está abandonado. ¿Por qué? Porque está en posición del juez. El juez es el que tiene que resolver. Y si no ha resuelto, no corre los plazos ni de prescripción, ni de abandono, ni de nada. O sea, el juicio podría estar eternamente en esa condición y derechamente no va a poder ocurrir nada que favorezca al deudor
porque en el fondo la deuda está abierta y vigente. Entonces, nuevamente, una deuda que en términos normales podría haber prescrito al año si era un pagaré, podría haber prescrito 3 años si era ejecutiva, a los 5 si era una acción ordinaria, no prescribe por un efecto, en este caso, judicial, que es la defensa que hacen los acreedores, en general los bancos, ante la Corte. Entonces, como pueden ver, la prescripción es una institución que suscita resquemor en la población, tanto a veces para aceptar que sí, que se establezca, como para decir no, que se rechace la prescripción. No es una institución en ese sentido querida. No es querida por el que pierde la cosa a manos de otro, no es querida por aquel que pierde la acción a manos del tiempo. Porque aquí en la prescripción el tiempo es el punto, ¿cierto? Pasa el tiempo, sana, cura herida, parece que no. Por eso están estas discusiones siempre en materia de prescripción. Un día una cliente decía ahí, no mía, sino que de otros colegas, incluso el caso salió por televisión, la entrevistaban y mostraba una villa completa construida. Todavía no estaba entregada, pero ella miraba desde fuera y le decía al periodista, estos terrenos eran de mi padre. ¿Cómo los perdió? A manos de la prescripción. ¿Por qué? No sabemos qué pasó. Pero hay otro caso también, incluso sale en la prensa, bastante tragicómico, porque la ciudad de Viña del Mar, si algún día han ido ahí por la ciudad de Viña, cuando uno sale de la ciudad y avanza hacia la próxima playa, que es La Salina, si mal no recuerdo, hay una especie de costanera allí. ¿Ah? Está incluso una base de la Armada, hay una playa, parece que se llama de los Cañones, no estoy seguro. Bueno, pero ahí, en fin. Y hay una parte al final que le llaman el sector 4 por ahí, donde incluso se hace deporte en playa. Resulta que la Municipalidad de Viña del Mar ha perdido un juicio en que supuestamente debe restituir todo el terreno que llega hasta la playa. O sea, ahí incluso hay una vía pública hoy día, la ruta que va hacia la playa, o la ruta costera, llamémosle así. ¿Ah? Incluso todo ese terreno sería terreno de esta antigua sucesión que ha venido peleando. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero aquí los abogados, ¿por qué en algún minuto no alegaron prescripción? Porque ya han pasado tantos años, por último, ¿cierto? Bueno, al parecer la prescripción no estuvo a lo mejor configurada o a lo mejor las alegaciones no fueron correspondientes, pero en este minuto escuchaba yo que esto fue como el año pasado, que la alcaldesa decía, bueno, vamos a hablar con nuestros abogados para ver qué es lo que se puede hacer, qué sé yo, porque el fallo era un fallo supremo, así que no sé si hay uno o más juicios pendientes, no sé mucho. Pero, ¿qué es lo que está de fondo? Nuevamente, la prescripción como una forma. Para los dueños, dicen, no, esto era de mis abuelos, porque se hablaba incluso de títulos del año 1800. Entonces decía, esto era de mis bisabuelos, qué sé yo, tatarabuelos, y esto es nuestro. Por tanto, es decir, el rechazo a aceptar que algo puede ser de otro simplemente porque la prescripción existe. Y por otro lado, la municipalidad que dice, bueno, esto hay que defenderlo, ¿y cómo defendemos? Bueno, apliquemos prescripción. ¿Ah? Digamos derechamente que esto, bueno, si fue tuyo, ya lo fue, pero ahora por la posesión y el tiempo ahora es nuestro. Lo que demuestra que siempre la prescripción va a estar en discusión. Y por esa razón habría que dar mérito a aquella postura que señala que la prescripción debe ser declarada judicialmente y que no basta el solo transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho involucrado. Entonces es mejor que para que exista certeza, que efectivamente sea el juez el que declare si ha prescrito a favor del adquirente o ha prescrito a favor del deudor o no ha prescrito la acción del ejecutante o no ha prescrito el derecho del dueño. ¿Ven? Y con eso, además, con esta conversación inicial acerca de la prescripción, ustedes se pueden dar cuenta que esta prescripción tiene dos
variantes. Que hablar de la prescripción significa hablar en términos institucionales de dos aristas. Entender la prescripción como un modo de adquirir, y en ese caso de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo, como dice el código, o de extinguir las acciones y derechos. Bueno, esto ha suscitado incluso al menos la crítica respecto de nuestro Código Civil, aterrizándolo. Porque nuestro Código Civil reguló la prescripción al final del código, al final del libro cuarto, al final, cuando ya cierra con todas sus instituciones, entendiendo que la paz jurídica se alcanza al final. Pero los que son más técnicos, más expertos, dicen que la prescripción como modo de adquirir debió quedar regulada dentro del libro segundo de los modos de adquirir, y la prescripción extintiva o liberatoria debió quedar dentro de los modos de extinguir las acciones y derechos, que por ahí tenemos una norma que al menos agrupa algunas, que son el 1567, que habla de la extinción de las obligaciones. Aquí, con la prescripción, lo que se extingue es la acción, no la obligación, se extingue la acción. Pero bueno, ahí tenemos entonces estas dos líneas, estos dos caminos que toma la prescripción. Sin embargo, el Código Civil nuestro, como trató de manera conjunta la prescripción adquisitiva o como modo de adquirir el dominio y la prescripción extintiva o liberatoria como forma de extinguir las acciones, las trató conjuntamente, estableció reglas comunes a ambos. Aquí a veces el alumno siempre comete el error de darme requisitos en vez de reglas comunes. Las reglas son comunes porque se aplican a la adquisitiva y a la extintiva, y que están a partir del artículo 2493 y siguientes. ¿Bien? Bueno, y ese es el tema que nos va a convocar a nosotros, al menos durante este curso. ¿Por qué? Ahí colocamos entonces prescripción. Ahí tenemos la importancia y por eso hemos planteado el debate, incluso el debate, les decía yo, en el orden moral y práctico. ¿Deben las cosas prescribir o no deben prescribir? Y luego, entonces, está el concepto que lo da el artículo 2492, que es un concepto híbrido, porque este concepto efectivamente que habla de la prescripción como modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo. Esa impropiedad que según se le imputa a Bello de haber dicho lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque el lapso siempre es de tiempo. No era necesario agregar la expresión de tiempo. Lapso habría sido suficiente porque el lapso siempre es de tiempo. Bueno, ahí están los puristas del lenguaje que han hecho esa crítica. Pero ahí mismo en el 2492 se refiere de extinguir las acciones y derechos ajenos. En este caso, por haberse también transcurrido el tiempo, pero agrega la frase final concurriendo a los demás requisitos legales. Este concepto, entonces, es un concepto que involucra tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva o liberatoria. A tenerlo presente. Pero luego de eso, y como hace un tratamiento conjunto, el legislador da las reglas comunes. Reglas comunes a todo tipo de prescripción. Aquí hay una de estas tres que incluso yo a veces la pregunto en los grados porque la encuentro que es un reflejo además de los principios que acoge
en nuestro código, entre ellos el de la igualdad. Igualdad que aquí en materia patrimonial se puede observar, pero que en materia de familia en verdad no existió hasta que se hicieron las grandes reformas al Código Civil chileno. Bien, pero bueno, analicemos entonces cuáles son estas reglas comunes a todo tipo de prescripción. La primera es que debe ser alegada. ¿No? La prescripción debe alegarse. Esto es importante, ustedes ya están en procesal, porque tiene que ver, si fuéramos muy profundos, ¿cierto?, con, no sé, el derecho de petición inclusive, ¿cierto?, que es para los procesalistas el fundamento de la acción, ¿ah? De pedir a que se declare. Bueno, cuando hablamos de esta alegación, se señala que la prescripción es una institución establecida en beneficio del individuo y por lo tanto es él el que tiene que demostrar el interés. No se asume de oficio que la prescripción sea relevante para las personas y la conversación inicial de esta clase ha demostrado que tanto para unos como para otros no suscita la misma visión la prescripción, ¿cierto? Entonces, por eso es que si alguien pretende aprovechar lo que significa la prescripción, sea para adquirir para sí, sea para extinguir la acción de cobro, por ejemplo, tiene que así manifestarlo. Por eso debe alegarlo, ¿ah? Debe demostrar, debe decirle al ordenamiento jurídico, quiero hacer uso de la prescripción. Eso, procesalmente hablando, habla del impulso procesal, ¿ah? Y de los mecanismos a través de los cuales se hace uso de ese o se ejerce ese impulso, ¿ah? Entonces, según algunos, debe ser alegada como acción o como excepción. Esas son las formas en las que se alega hoy día en nuestro sistema jurídico procesal. O yo intento una acción o yo me defiendo, me excepciono de una acción que se intenta en contra mío. ¿Ven? Esas son las dos formas. Sin embargo, esto suscita algún grado de discusión doctrinaria. ¿Por qué? Porque esto de inmediato, al momento de ser alegada, significa que de oficio el tribunal no puede proceder. ¿Ah? De oficio. Nunca el juez puede proceder de oficio. Bueno, según se entiende, de acuerdo al mismo sistema procesal, hay situaciones en que el juez puede actuar de oficio. ¿Ah? Nosotros lo hemos visto el semestre pasado dentro del área civil, por ejemplo, que el juez puede actuar de oficio cuando declara la nulidad absoluta. Llega el caso a su presencia, lo revisa y cuando aparece de manifiesto puede declarar nulidad absoluta. Pero aquí no estamos en una declaración de nulidad, aquí estamos en presencia de prescripción. Entonces, si llega un antecedente que está en medio de una discusión, ¿puede el juez de oficio declarar esa prescripción? La regla general es que no. El impulso debe provenir de la parte, ya sea a través de una acción o a través de una excepción. Pero, hay excepciones. Por ejemplo, y una famosa, dentro del área civil, la prescripción de los títulos ejecutivos. Si la acción ejecutiva está prescrita, el juez, cuando reciba el antecedente, deberá declararlo así. Siempre los profesores de procesal le preguntan esto a los alumnos. ¿Qué debe hacer el juez frente a la demanda ejecutiva? Bueno, tiene que examinar que se trate de un título ejecutivo, tiene que determinar que efectivamente hay una deuda actual
líquida exigible y tiene que examinar que el título no esté prescrito. Porque si está prescrito, de oficio tiene que declarar la prescripción y negar lugar a la ejecución, como se dice en materia procesal. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, hay una casa comercial que le está cobrando un crédito de consumo que pidió, por ejemplo, el deudor. Entonces, presenta el pagaré y le dice, señor juez, este consumidor no nos pagó a nosotros esta deuda, así que inicio. Entonces el juez va a decir, ¿es un título ejecutivo? Sí, porque es un pagaré. Perfecto. ¿Hay deuda líquida y actualmente exigible? Sí, porque debía pagarse hace 1 año y medio y es la suma de 1.000.000 de pesos. Es líquida y es actualmente exigible. ¿Está prescrito el título? Y ahí ve, por ejemplo, pagaré de una prescripción de 1 año. Ya pasó 1 año. Entonces, tengo que declarar prescrito. Y lo hace de oficio y niega lugar a la ejecución, como se llama ese juicio de este tipo de instrumento, juicio ejecutivo. Entonces, niega lugar a la ejecución. Bueno, ahí tenemos, ¿ven? Entonces, de oficio, pero eso es excepción. Bueno, el área penal también puede declarar de oficio precisamente la prescripción de la pena o de la acción penal también pueden declararse de oficio. Pero aquí, en materia civil, nos quedamos con este ejemplo que es un clásico dentro de los ejemplos en el que el juez puede declarar de oficio una prueba. La regla general es que lo alegue. Pero acá hay un pequeño punto. Porque para alegar efectivamente prescripción por vía de acción, hay un problema con la adquisitiva. La prescripción extintiva, es decir, aquella que nos libera de las acciones, por ejemplo, que se persiguen en nuestra contra aquí, se puede alegar la prescripción como la acción o se puede alegar como excepción. O sea, yo puedo iniciar, ¿sabe qué? Esta deuda prescribió hace muchos años, pido prescripción. O bien, cuando venga el cobro, le digo, no, ¿sabe qué? Esta deuda está prescrita. En materia de prescripción no hay ningún problema, incluso el juicio contempla la excepción de prescripción. El juicio ejecutivo, por ejemplo, contempla la excepción de prescripción. Pero cuando se trata de la prescripción adquisitiva, hay dudas de si se puede alegar por vía de excepción. He aquí que hay un problemilla. Como acción, ningún problema. Pero como excepción, ¿se puede? Ponemos un signo de pregunta. Hay fallos supremos que han dicho que la prescripción adquisitiva no se puede alegar como excepción porque es una discusión de lato conocimiento. Y por tanto tendría que discutirse en un juicio de lato conocimiento. El juicio de lato conocimiento para nosotros es el juicio ordinario. Bueno, esa discusión en el orden teórico tiene un impacto jurisprudencial. Si yo, por ejemplo, he poseído un inmueble durante 11 años, es decir, incluso ha pasado la prescripción ordinaria, que cuando hay posesión regular para un inmueble son 5 años, ¿se acuerdan la clasificación de los bienes? Y cuando es posesión irregular es de 10 años. Yo he poseído por 11 años, o sea, ha transcurrido en exceso el tiempo. Y entonces al año 11 viene el que se pretende dueño y me demanda. ¿Por qué me demanda? Acción reivindicatoria, para recuperar el dominio de esa cosa, recuperar la posesión perdida en esa cosa. Y el juez en este minuto va a decir, me está alegando la prescripción adquisitiva, perdón, me están exigiendo restituir este bien y el demandado se ha defendido diciendo que tiene prescripción porque han pasado 11 años. ¿A quién le doy la razón? Al que intenta la acción reivindicatoria para recuperar la posesión de la cosa perdida a los 11 años, o le doy la razón a aquel que dice que lleva 11 años poseyendo y ha
impuesto la excepción de prescripción. Si el juez es de aquellos que no acepta alegar la adquisición por vía de excepción, perdió el juicio. Aunque lleve 11 años, no le van a dar lugar. Si el juez es de aquellos que dice que se puede alegar como acción o como excepción, entonces no va a tener problema y seguramente le van a coger la excepción de prescripción. Pero el abogado, la abogada que plantea el juicio, piensa esto. ¿Y qué pasa si el juez es de la otra tendencia? Es de la tendencia que dice que no acepta la excepción y supongamos que tiene que defender a esta persona que después de 11 años va a perder su tierra. ¿Qué hace uno? Se pone en la eventualidad. Entonces, en lo principal, lo que hace es contestar la demanda. Y dice, rechazo esta demanda porque mi cliente es en realidad dueño, él lo adquirió, qué sé yo. Y se defiende contestando. Pero en el primer otro sí, coloca demanda reconvencional de prescripción adquisitiva. Es decir, intenta una acción. ¿Cómo se intenta la acción por el demandado? A través de la demanda reconvencional. Y ahí dice, demando de prescripción adquisitiva porque mi representado ha poseído este inmueble por más de 11 años. Seguramente va a ganar el juicio porque van a dar lugar a la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva. Bueno, ahí tienen entonces la disyuntiva, la van a encontrar seguramente en los libros que está planteada esta discusión. Bien, ahí entonces estamos con el artículo 2493. Vayamos a la segunda de las reglas comunes. Puede ser renunciada. Lo que decíamos al comienzo. Nadie me puede imponer a mí el quedarme con algo que era ajeno. Nadie me puede imponer a mí que no pague mi deuda aunque hayan pasado 20 años de esa deuda. La prescripción es un beneficio no de orden público, que no sea renunciable, que no sea disponible. La prescripción es un beneficio en el Código Civil, estamos hablando. Distintos pueden ser otras instituciones, pero en el Código Civil a la prescripción se puede renunciar. En este caso, empece solo al interesado. Entonces, por lo tanto, puede haber renuncia a la prescripción. La renuncia, dice nuestro propio código, puede ser una renuncia expresa o tácita. Tiene que ver con la manifestación de esa alegación. Lo alego diciendo precisamente que voy a la renuncia o bien adopto un comportamiento que en el fondo hace o da a entender que efectivamente estoy renunciando. Esto es complejo en el proceso de cobranzas, sobre todo cuando uno dice, mire, señora Juanita, la estamos llamando para darle la facilidad para que usted pague esa deuda que usted tiene por tantos años acá. Hace 8 años que tiene una deuda con nosotros, le damos plazo. La señora Juanita, preocupada, dice, sí, no se preocupe, yo mañana mismo voy a ir y por favor quiero que me den un poquito más de plazo. ¿Podría tomarse como una renuncia a la prescripción? Porque esa deuda a lo mejor está prescrita hace 4 años atrás, o incluso hace 7 años atrás, supongamos que fuera un pagaré. Bueno, es un tema que ha sido allí. Estamos en el 2494. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente. Renúnciase tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga intereses o pide plazo. Un tema, ¿se fijaron? La señora Juanita, si hubiese sabido que existía prescripción, lo habría alegado, pero como ella no tiene conocimiento de leyes,
dijo, ¿saben qué? Yo quiero pagar mi deuda, así que me presento mañana mismo y pide una prórroga, pide un plazo, o abona o algo a la deuda. Y alguien le podría haber dicho, señora Juanita, no tenía que haber ido, si esa deuda estaba prescrita. Ese es un tema que se alega muy fuertemente, sobre todo por el tema de presunción de conocimiento de la ley, porque obviamente la señora Juanita queda sujeta a los artículos 7 y 8 de nuestro Código Civil, que dicen que efectivamente una vez que la ley ha sido promulgada y que ésta esté en vigencia, nadie puede alegar ignorancia, ¿cierto? Sobre todo desde que la ley ya tiene su vigencia y su publicación. Bueno, lo siento, señora Juanita, si usted tenía que haber comprado el diario oficial de cuando se publicó el Código Civil, porque de ahí que existe la norma. Bueno, no es así, ¿cierto? Hay una presunción de conocimiento, pero se aplica porque efectivamente es la seguridad de la ley. Pero eso causa un problema. Causa un problema porque aquí la señora Juanita podría haber alegado prescripción, pero no lo sabía. Y su comportamiento, su actitud, demuestra que está renunciando tácitamente a hacer uso de la prescripción. Eso sí, los plazos deben estar cumplidos para que se pueda alegar prescripción. No se puede alegar prescripción anticipadamente. Si no, al banco le diría de inmediato, ya, le presto el dinero, pero usted inmediatamente me renuncia a la prescripción. No, así, todo acreedor pediría de inmediato, no, suscribimos la obligación, pero usted me renuncia a la prescripción ahora ya, así que la deuda se vuelve imprescriptible. No, ¿cierto? Cumplido el plazo, la parte tiene derecho a decir renuncio a la prescripción o no renuncio a la prescripción. Finalmente, y para cerrar hoy día la clase, están las reglas corren por igual. Vamos a anotarlo así. La regla de la igualdad, 2497. Interesante, Porque esto es, yo siempre alego contra el servicio de impuesto interno, aquí sí que parece que no se aplica mucho, porque el Código Tributario estableció otras reglas. 2497. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí somos todos iguales frente a la ley. Por lo tanto, ni el Estado ni el particular tiene una regla especial. ¿Por qué? Porque antes las municipalidades, el Estado, la iglesia tenían reglas especiales que protegían a su estatus patrimonial. Pues ahora el código dice no, todos por igual. Así que si prescribe para el individuo, también prescribe en contra del Estado. Pero van a ver después usted ahí en tributario que en materia fiscal se han ido modificando las cosas. Hay reglas especiales sobre prescripción en el Código Tributario. Bueno, bien pues mis estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados. Damos término a la clase de hoy y la próxima semana ya entraremos a hablar de los requisitos, en particular de la prescripción adquisitiva. Mientras, leer mucho, seguir estudiando y durante el fin de semana les voy a hacer llegar un taller que habíamos dicho ayer respecto de el análisis de fallo en materia de tradición, ¿ya? Para que tengan una visión también de cómo funciona esa figura. Hemos visto un taller de inscripciones, bueno, ahora vamos a ver un taller sobre fallos. Bien, eso sería todo por hoy, pues. Que estén muy, muy bien. A cuidarse mucho, como siempre.